Muy bien, vamos a empezar. Buenas noches. Les invito a que abran su Biblia en Mateo 5, 21 al 26, por favor. Mateo 5, 21 al 26. Dice la palabra del Señor: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar en este momento reunidos en tu nombre. Te rogamos, Señor, que esta palabra sea de bendición, que sea de edificación, que sea alimento en nuestro espíritu. Y gracias, Padre, porque nuestros espíritus están perceptibles a tu voz y a lo que tú quieras darnos. Los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Leyendo la Nueva Traducción Viviente de ese mismo pasaje, dice: Has oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres riesgo de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres de peligro de caer en el fuego del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te podrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué es lo que está hablando aquí el Señor Jesús? El Señor Jesús pone énfasis en el tipo de relaciones que tenemos primeramente con el Padre y después con el prójimo. Si de hecho, si recuerdan los dos mandamientos que resumen toda la ley, dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Está hablando de tu relación con el Padre. Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de relaciones, de cómo te relacionas con el Padre y con las personas. El mantenimiento y corrección en las relaciones personales son una de las manifestaciones más públicas de la vida de Jesús en uno. Tú te puedes dar cuenta en qué tipo de relación tiene la persona con Dios, en cómo se relaciona con los demás. O sea, es innegable que no puedes decir que estás bien con Dios y tratas mal a las personas. No hay congruencia. Es innegable que cuando estamos bien con Dios se manifiesta, es como una olla express, voy a ponerlo así. Tú estás llenándote del Espíritu Santo y forzosamente va a haber un punto en el cual se manifiesta o sale en la olla de presión el vapor. Así mismo una relación, si estás bien con Dios, se manifiesta con las demás personas. Es innegable que esto ocurra. La verdadera relación y comunión con el Padre llevará a una expresión natural de un carácter en nosotros que edifica y sostiene nuestras relaciones. Vuelvo al punto. Si tienes una relación con Dios, se va a manifestar. Y se va a manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, entrando en estos antecedentes, que sí lo quiero poner, o que en este contexto, vamos a la primera parte de este pasaje. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Jesús, cuando utiliza esa frase, la va a utilizar durante este capítulo 6, 7 veces. Viene a decir, no viene a romper la ley, lo vimos la semana pasada, no viene a romper la ley, viene a confirmar la ley y a darle una expresión correcta al mandamiento o poner nuevamente en el contexto original cuando el mandamiento fue escrito y con el paso del tiempo que los fariseos habían venido a poner o imponer mandamientos humanos o poner mayor peso a algunas cosas que otras y con esto hacer imposible a veces llevar los mandamientos, Jesús dice, no, a ver, vamos al origen de esto. De entrada, sí conocen el mandamiento, saben que no se puede matar. Es un mandamiento que está en Éxodo 20. Y dice, y saben la consecuencia. Cualquiera que mata lleva un juicio. Y el juicio es para no incriminar incorrectamente. El juicio que hace ver si el culpable es culpable o no es culpable, ¿no? Si es inocente o si hizo lo que se le acusa. De hecho, no está correcto ni permitido hacer juicio, condenar a alguien sin juicio. De hecho, es una ilegalidad, al menos en los países, en la mayoría de los países así es. Nadie llega y dice, eres un ladrón, y porque eres ladrón, te mato, ¿no? Hay una vieja película que se llama El Juez, precisamente, con Sylvester Stallone, es por ahí de los 93, 94, que era un policía que era juez. Entonces agarraban a alguien en el delito y en ese mismo momento llegaban y ejecutaban sentencia y si había que matar a la persona, la mataban, ¿no? Hoy no es así. Hoy todos pasan por un juicio. Hoy pasamos por un señalamiento de si tú matas a alguien, vas a la cárcel, ¿no? En aquel tiempo, ¿qué es lo que se hacía? Si había alguien que había matado, se llevaba antes al sacerdote y el sacerdote decía, ¿hay testigos? Sí, yo vi que lo mató. Con 2 o 3 testigos decían, bueno, todos están diciendo la verdad, eres culpable. Si él decía, no, sí, yo vi que fue inocente, que lo mató sin querer, recuerden que eran llevados a una ciudad de refugio y ahí tenía que vivir el homicida que sin querer cometió asesinato hasta que el sacerdote muriera, ahí quedaba libre. Entonces viene primero esta corrección y entendiendo esto, conocen la ley y saben las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús con ese mandamiento? Dice, sí, todos saben y se justifican en esto. No, es que yo no he matado a nadie, ¿no? Pero dice, ¿qué pasa cuando te enojas con alguien? Vamos a el verso 22, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la misma fuente, la misma intención que hay en el corazón para matar a una persona es la misma fuente o la misma intención de agredir a alguien, de ofender a alguien y de maldecir a alguien. Y lo que le estás diciendo en ese momento al pueblo es, espérenme, tan grave es que te enojes con alguien y lo maldigas como si lo mataras. Ya se me imaginarán, algunas personas han dicho, no, yo no, es que yo no he matado a nadie, sí, pero estás enojado con tu hermano. Sí, pero maldices al otro. Sí, pero le dices, ofendes a tu otro hermano. Entonces, lo que está dando Jesús a enseñar es que la intención que viene del corazón es el problema. Quiero explicar esto y espero que quede a la primera. A ver. Sabemos que los mandamientos de Moisés estaban ahí puestos por ley. Y vamos a entender estos. Eran fáciles de aplicar por la magnitud de la consecuencia. Era muy sencillo entender. Si tú matas a alguien, tú mueres. Entonces la aplicación viene a ser muy sencilla. No, pues, es como si metes el dedo al fuego, te quemas. Pues nadie mete el dedo al fuego sabiendo que se va a quemar, ¿no? Pues más bien, ¿para qué lo meto si me voy a quemar? Sabemos las consecuencias.
El pecado es grande y la remuneración pequeña. Esto es, no vas a vivir mucho tiempo porque si tú matas a alguien, inmediatamente te van a quitar la vida. No hay recompensa, ¿no? Literalmente no hay, no hay un beneficio para ti. Lo que hace el mandamiento en la ley de Moisés es atacar la acción. No hagas esto, no hagas aquello, no mates, no tengas ídolos, no adulteres. ¿Mm? Es reactiva los mandamientos. Si haces esto, tienes consecuencias. Ahora, voy a ponerlo así. Si mato, muero. Y mi vida es corta. No tengo recompensa, no tengo retribución, no tengo ganancia, si lo quieres ver de esta manera. Ahora, los mandamientos que el Señor Jesús explica y expone son difíciles de ejecutar, pero el premio es grande. Jesús va más a lo interior del corazón. Ataca la intención. ¿Con qué propósito lo estás haciendo? Y eso es algo que hemos platicado ya en muchas ocasiones. Dios lo que mira es la intención del corazón. Puedes tú engañar a la gente externa, pero tú internamente sabes con qué intención hiciste las cosas. Entonces, es preventivo. Los mandamientos del Señor Jesús vienen a ser antes de que peques, haz esto. ¿Es pecado enojarse? No, no hay pecado en el enojo. El enojo no es pecado. Pero entendamos esto. Los mandamientos son, vienen a que no hagas cosas, acciones. Los mandamientos del Señor, que el Señor quiere que entendamos es esto. Detente aún antes de las cosas. ¿Qué intención llevas en hacer las cosas? ¿Qué vas a provocar con lo que haces? Si me enojo, más bien lo que dice el Señor Jesús es, si no me enojo, manifiesto el carácter de Jesús en mí y tengo templanza permanente. ¿Cuál es la ganancia? Que no vas a pecar y que inclusive se van a manifestar en otras cosas que hagas. Si tú te enojas, ¿qué ocurre? Pues tus emociones se desbordan. ¿Ven cómo la diferencia entre los mandamientos de la ley con lo que el Señor Jesús pide? Acá es no hagas, acá es detente de hacerlo. Espero que alcancen a ver la diferencia. El mandamiento de la ley es reactivo. Ya hiciste pecado, llevas una consecuencia. Lo que hace los mandamientos o lo que el Señor Jesús trata de plasmar es prevente de hacerlo, no te expongas a cometer acciones. Voy a continuar y espero que quede más claramente al respecto. El enojo es una emoción, no un pecado en sí mismo. Todos nos podemos enojar, sí, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahorita vamos a ver. Es la emoción natural y básica que surge de una situación que percibimos como amenaza, injusta o en contra de nuestros deseos. ¿Por qué te llegas a enojar? Te enojas porque cuando alguien no hace las cosas como quieres, es porque va en contra de tus deseos. Tú querías que pusieran los dos vasos uno sobre otro y te enojas porque los pusieron al lado, no arriba uno de otro. Te enojas cuando ves una injusticia. Oye, es que ese individuo le estaba golpeando al animalito. Es injusto. Te enojas por eso. O cuando ves una amenaza. ¿Qué ocurre cuando te hacen una broma pesada? Que atentan contra, que en algún momento la broma puede resultar que sientes como te hicieron un daño y después resulta que no era así, ¿no? Es de, ¡ay! No me hagas eso, ¿no? Y viene la reacción de enojo, de molestia. Entonces, no es malo el enojarse. Puede presentar, fíjate hasta dónde puede llegar, puede presentar cambios físicos y psicológicos debido a la intensidad, transgreda, inclusive en la cuestión física o psicológica. Física, ¿en qué sentido? Que hasta la presión arterial se te eleva. Hasta te mareas y hasta te duele la cabeza pues, del coraje que hiciste, del enojo que traes. Puede ser una emoción desagradable, pero es útil si estableces límites y defensa. ¿Qué sucede cuando te enojas y le dices a la persona, por favor, te pido que eso no lo hagas?
por tu bien y por mi bien. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta que me peguen en la parte de atrás. ¿Qué parte sería esta? En la parte baja de la espalda, a mí si me pegan así, me irrita, o sea, realmente me molesta. Entonces, ¿qué sucede cuando yo establezco, oye, por favor, esto no lo hagas porque me enoja? Tendríamos que ser lo suficientemente inteligentes para decir, no lo hago, si le molesta, causa molestia a esta persona. Y así tú puedes tener algunas cosas que te pueden molestar, ¿no? Algunas personas tienen el hábito de enojarse en cosas que no le corresponden. Eso es malo. Pero sí puedes enojarte, como decíamos hasta, una injusticia. 5 individuos golpeando a uno, tú dices, oye, ¿cómo crees? Entonces, es bueno en el sentido de que nos mantiene alertas y nos permite o defendernos o poner límites. ¿Qué es la ira? La ira es el enojo manifestado exponencialmente. Tú puedes enojarte y tu enojo no pasa de 5 minutos. La ira puede llevarte más tiempo y su intensidad puede ser mayor. ¿Has conocido a alguien que entre en ira? ¿Que se enoja y está enojado hasta por horas o hasta por días? O tú mismo velo en ti. Vuelvo a repetir, el enojo o la ira pueden ser una respuesta justa a una injusticia, pero debe ser de manera controlada. Puedes enojarte, puedes molestarte, pero no puedes perder la prudencia ni la templanza de cómo reaccionar a las cosas. Y es lo que ocurre, las personas se enojan y entran en ira y hasta se nublan en sus pensamientos y no miden consecuencias. Y entonces es ahí donde Jesús dice, es la misma raíz que cuando matas a una persona. Porque cuando permites que la ira se eleve y se salga del control, estás pensando hasta cómo vengarte. Ah, me hizo esto, ahora me voy a desquitar. Ah, vino y me pegó con un alfiler. Ah, pues yo le voy a golpear con un tubo. Vamos a esa parte. Se convierte en pecado cuando la emoción nos lleva a actos o palabras destructivas, vengativas o egoístas. Ahí es donde está el problema. No es malo enojarse. El problema es que haya consecuencias o acciones a ese enojo que te lleven a tomar represalias, decir palabras o hasta buscar cómo vengarte. O al contrario, cerrar tu corazón y hacerte egoísta. Primero está mi conveniencia antes de las demás y no me importa si a este le pasa algo mientras yo esté bien porque me agredió. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, en 2 Reyes 5, 11 y 12. De hecho, ese pasaje nos tocó leerlo hoy. En 2 Reyes 5 se nos describe este pasaje en el cual Naamán, que es un general sirio, está enfermo de lepra y uno de sus sirvientes le dice, oye, hay un profeta, hay un hombre en mi tierra, en Israel, ¿por qué no vas con él y él que te ore y clame a Dios por ti, interceda por ti, a ver qué puede hacer por ti? Y va. Y él, siendo el general sirio, dice, pues me van a tratar como general sirio, ¿no? Y llega y ni siquiera Eliseo lo sale a recibir. Manda a decirle, díganle que se bañe 7 veces en el río Jordán y va a ser limpio. Y Naamán dice esto, verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, o sea, él iba pensando, saldrá luego y estará en pie, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Te das cuenta? Cuando el enojo se desborda, hasta dices cosas que no, ni entiendes los propósitos y te cierras a las soluciones, porque tu enojo está. Algo que se me pasó, y te lo voy a comentar, el enojo es decisión de cada uno. Tú decides hasta dónde enojarte, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué ocurrió con Naamán? Él hasta habló de más, diciendo, no es mejor
¿Y sabes cuál es el problema que también ocurre? Creo que le ocurrió a Naamán. Él se hizo una imagen. Van a pasar las cosas así, o yo quiero que sucedan las cosas así. ¿Y sabes qué? No puedes tú saberlo. Ni siquiera puedes crear unas expectativas falsas para complacerte a ti. Y ese es el problema que tuvo Naamán. Como no se cumplió el deseo como él quería, por eso se enojó. Porque él quería que Eliseo saliera, estuviera en pie. ¿Te imaginas la escena? Él dijo, se va a parar de esta manera. Y va a levantar su mano así, y con su dedo índice de su dedo, me va a tocar así, me va a hacer un... ¡ting! Él se lo imaginó así. Como no fue así, por eso se enojó. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Alcanzas a ver cómo su enojo lo llevó hasta hablar cosas que no? Y qué bueno que se detuvo, porque si no se hubiera seguido de largo. Vamos a Esther 1:12, por favor. Esther 1:12, Esther 1 nos dice, nos describe esta historia en la cual el rey Asuero está haciendo fiesta entre sus gobernadores, entre su séquito, y manda a llamar a la reina Basti. Y la reina Basti simplemente no quiso ir, ¿no? Y por eso el rey Asuero se enojó. Dice, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de sus eunucos, y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira. O sea, su enojo empezó en un nivel normal, de repente se exponenció como si le hubieran echado gasolina al fuego. Simplemente porque no se cumplió su deseo de que la reina Basti viniera. Entonces, podemos ver cómo es un tema de control de emociones. Es un tema emocional, almático, que ocurre con nosotros. ¿Y por qué digo que es decisión de cada uno el enojarse o no enojarse? Vamos a Salmo 37:8, por favor. Y por ahí busca Efesios 4:6, si quieres. Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La indicación es muy clara. Deja la ira. Una acción que tú tienes control. Tú decides tomar algo, dejarlo. Nadie te obliga. Vamos a suponer, si te dan una coca, tú decides tomártela o no tomártela. Hay gente que no toma refresco. ¿Y alguien lo obliga? No. Simplemente la persona dice, ¿sabes qué? No tomo refresco, aquí te dejo tu vaso. De la misma manera viene este punto. Deja la ira. Toma la decisión de no airarte. Y dice, y desecha el enojo. ¿Y sabes qué es desechar? Menospreciar o tirar así de X. En Efesios 4:6 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es, si quieres enojarte, enójate. Pero no dejes que transgreda el enojo tu parte emocional y que empiece entonces a transgredir y a afectar tu voluntad y tus pensamientos. ¿Cuántas veces te enojas o nos hemos enojado y nuestra mente empieza a maquinar cosas? Pero seguramente lo hizo por esto, y seguramente desde cuándo estaba planeando esto, y seguramente, y así pensó, y lo planeó por afectarme, pero ahora que lo vea es más, no me voy a esperar a mañana, desde ahorita voy a buscar vengarme. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido esto? Nuestra mente empieza a volar y nuestra voluntad empieza a ceder a los pensamientos para entonces actuar y hacer de alguna manera. El enojo, el controlar el enojo demuestra madurez y templanza. Vamos a Proverbios 16:32, por favor. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad.
No importa qué fuerte seas o tus capacidades, si no sabes controlar tu enojo, lo que hayas hecho no importa. En un matrimonio, ¿qué tiene sumo aprecio? El que las personas se sepan controlar en sus emociones, sobre todo en el enojo. No te puedes enojar por cualquier cosa. No te puedes enojar con tu pareja nada más porque no dejó algo como a ti te gusta, porque el gusto es tuyo. No es un beneficio en común, es nada más tu gusto, y por eso se enojan en los matrimonios. Dice Proverbios 19:11, no lo busquen, dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Y si tenías preguntas de decir, oye, ¿y cómo controlo el enojo? Aquí están dos. La cordura, esto es la inteligencia, el que tengas un correcto raciocinio de las cosas, te llevan a detener tu enojo. Y que sepas ser inofendible. Esto es, no te tomes las cosas personales. Si estás alto, como en mi caso, me acuerdo que de niño en la primaria me decían el arguirucho, algo así, y en algún momento me enojaba y después dije, ¿por qué me enojo si soy alto? O sea, no lo puedo cambiar, ¿no? Y es más, cuando eres inteligente, empiezas a aprovecharlo a tu favor, decir, sí, yo soy alto, pero tú estás chaparro, ¿no? Digo, yo sé que estoy entrando en una ofensa, ¿no? Un desquite, pero a ver, si sabes tú manejar la cuestión, inclusive la puedes utilizar a tu favor, ¿no? Digo, no con el afán de ofender, pero decir, sí, soy alto, no lo puedo cambiar, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que ofenderte de algo? Pues que es verdad, ¿no? Fíjate de dónde viene el enojo. Vamos a Proverbios 22-24. Proverbios 22-24 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Y sabes qué es esto? No te juntes con tales personas, porque es contagioso esta actitud del corazón. En Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, el enojo viene en personas necias, impías, y que no tienen control de sus emociones, de sus sentimientos, de sus emociones. Una persona que es, se fue la palabra, que no piensa las cosas para hacer, impulsiva, con esas personas, ten cuidado, ¿no? Porque seguramente en algún momento te van a causar o te van a meter en un problema. ¿Por qué? Por sus reacciones. Porque se enojan y no miden consecuencias. Y después dicen, ay, es que no lo pensé. Sí, cuando ya causaron un daño. O después reaccionan y dicen, chin, me pasé, no debí haber hecho esto. Pues sí. Y después tienen que estar solucionando lo que la regaron en sus acciones por causa del enojo. En Santiago 1:19, el ser alguien que sabe controlar sus emociones en templanza y no entra en ira, viene a ser alguien que es digno de reconocimiento y con el cual yo te diría, puedes seguir. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Templanza. Santiago, perdón, de templanza. Una persona que antes de contestar pone toda la atención a escuchar y espera que todos hablen para entonces al hablar, está hablando que tiene control de sus emociones y entonces tiene templanza. Yo aquí en la casa hemos platicado de un tío, mi tío Jorge, mi papá habla mucho de él al respecto de esto, que tenía decisiones salomónicas y cuando llegaban con él era pastor.
y le llegaban a exponer algo, mi tío de entrada no tomaba partido por nada, ¿no? Escuchaba y dejaba que la persona hablara, y la expresión que hace mi papá al respecto cuando nos acordamos, me la tengo bien grabada, pero decía, ay, hermanita, venga, vamos a platicar, ¿no? Vamos a sentarnos, ¿no? Pero una expresión una sonrisa de relax, ¿no? A ver, mi tío era muy dado a escuchar primero, a pensar lo que iba a responder y a no enojarse. Eso es templanza. ¿Quieres evitar enojarte? Tienes que conseguir esto, tener un raciocinio correcto, pensamientos correctos, tener una inteligencia correcta. No tome las cosas personales. Vamos a ver un ejemplo de pecado. Vamos a Génesis 4:5. Vamos a ver la consecuencia cuando alguien se enoja. En Génesis 4 nos describe este pasaje conocido de Caín y Abel. Y en el verso 5 dice, y obviamente conoce el pasaje en el cual los dos llevaron ofrendas al Señor. Abel llevó de lo mejor del ganado y Caín nada más llevó una ofrenda, ¿no? Entonces, dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Está hablando de que Dios no vio con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y te voy a leer esto en la Nueva Traducción Viviente. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta. ¿Y sabes qué está diciendo esto? Si sigues permitiendo que tu enojo esté contigo y hasta demacró tu cara de forma que no te ves no solamente enojado, sino decaído, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. Esto es, en cualquier chico rato vas a hacer algo incorrecto. Ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. ¿Cuántas veces las emociones controlan a las personas? Y sobre todo en este tema del enojo. Yo conocí a alguien que cuando se enojaba a veces hasta se nublaba. Y cuando le decías, es que hiciste esto, no, es que no me acuerdo. Bueno, pues lo hiciste, ¿no? Porque la emoción tomó control de la persona. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esto es, las emociones se tienen que someter al control de una persona, a su voluntad. No puedes permitir que tus emociones tomen el control de tu voluntad, ¿no? Y que te nuble el pensamiento. Más bien tienes que tener pensamientos correctos que se manifiesten en tu voluntad y entonces sometan a tus emociones. No es lo mismo, fíjate, ¿qué ocurrió aquí con Caín y Abel? De entrada, ¿por qué se enojó Caín? ¿Fue por algo que haya hecho Abel? No. Se enojó porque no recibió el deseo de su corazón, que fue que Dios se agradara de su ofrenda. Por eso se enojó. ¿Abel tenía culpa al respecto? Abel no tenía ninguna culpa. Las acciones de Abel le molestaron a Caín. Y no porque hubiera hecho algo malo, sino porque simplemente no le agradó lo que hizo. No es lo mismo enojarse no es lo mismo que te enojes con tu hermano a que te enojes por causa de tu hermano. Si te enojas con tu hermano, es un enojo sin causa. ¿A qué se refiere esto? Si tú ves que tu hermano está haciendo algo incorrecto, ¿te enojas con él o con la acción que está haciendo? Espero que alcances a ver la diferencia. Deberíamos sentir enojo a causa del pecado cometido por el hermano, no con el hermano. Yo no me puedo enojar con mis hermanas en la carne porque son mis hermanas, ¿no? A lo mejor me molesto o me enojo con acciones que hacen, pero es ilógico que te enojes por una persona nada más porque es quien es.
Ujú. ¿Cuántas personas has conocido que, y alguien una vez me dijo esto hace muchos años, y estaba yo joven y no lo entendía muy bien, pero ya que crecí, y sí, cierto. Hay personas que van a estar enojadas contigo por el simple hecho de que existes. ¿Mm? Y su enojo no tiene fundamento. Ujú. Porque cada quien es como es. Cada quien es, así fue diseñado. Yo no puedo cambiar a mi mamá por ser mi mamá o mi papá por ser mi papá. Así son. Sería ilógico que yo me enojara con ellos, nomás me enoje con mi mamá porque es mi mamá, ¿no? Si mi mamá hace algo incorrecto, yo debería estar enojado por la acción, no por la persona. Dios, ¿con quién está enojado? ¿Dios se enoja con nosotros como personas? ¿O su ira vino cuando el pueblo pecó e hizo cosas incorrectas? Uh-huh. Dios no estaba enojado con el pueblo por ser Dios hizo al pueblo, ¿no? Dios conocía perfectamente. Es más, Dios se enojó con David por ser David. No, porque inclusive era alguien conforme en su corazón. ¿Cuál fue el enojo de Dios con David? Que haya pecado, que haya cometido homicidio y por ocultar una primera acción de adulterio, todo lo que hizo. ¿Y qué dijo el Señor? Tienes que llevar consecuencias por lo que hiciste. Pero ¿sabes qué hizo? Lo volvió a recibir y lo cobijó. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Jesús con Pedro no despreció a Pedro. Ajá. Lo que al Señor Jesús le advirtió y le dolió al Señor Jesús fue su traición, que lo hubiera negado. Voy a cambiar la palabra, no lo traicionó, aunque sí es una traición haberlo negado, pero lo negó. No lo conozco, ni sé quién es. Y cuando Jesús, después de resucitado en el lago que le dice, pesquen y vengan, aquí están, Pedro lo dijo, es el Señor Jesús. Y Pedro yo creo que estaba en entredicho de, quiero ir corriendo con él porque amo al Señor Jesús, pero no porque sé lo que hice y no me va a aceptar. Jesús no lo condenó por la acción. Jesús lo amó por ser Pedro. Jesús nos ama por quienes somos. No acepta que cometamos pecado, pero Jesús nos ama a nosotros. Y voy a corregir algo que a veces es incorrecto. Jesús me ama como soy, no. Si Jesús te amara como eres o como somos, no trabajaría en nosotros como el alfarero trabaja el barro. Uh-huh. Él ama el ser que somos como persona, pero aborrece que cometamos pecado. Aborrece que seamos conflictivos. Moldea en nosotros nuestro carácter. Uh-huh. Entonces, debemos entender de entrada con qué nos estamos enojando. Hay gente que se enoja con otros cuando logran una meta, porque ellos sí lo pudieron hacer y tú no. Hace muchos años, alguien se enojó con mi hermana porque se pudo comprar un auto. Y cuando lo vio, la expresión fue, ¡chale! ¿Y por qué tú sí, yo no? Se enojó con mi hermana porque mi hermana se pudo comprar un auto. No por ser mi hermana, sino por la acción, y si era una acción mala. ¿Te das cuenta? ¿De dónde viene esta parte del enojo? ¿Qué intenciones hay en tu corazón? Y Jesús no lo deja ahí. Sigue con algo más. Vamos a regresar ahí a Mateo 5, por favor. Que tú digas, siempre hemos escuchado esos dos pasajes como por separados y Jesús los tiene en un mismo discurso. Ok, ya viste que no te puedes enojar con alguien. Por cierto, necio, si tú ofendes a tu hermano, hay una palabra ahí que es gaka en hebreo, que es una ofensa con la intención de
menospreciar a la persona. Piensa tú una palabra actual, y es muy común que se dice entre las groserías, para ofender a alguien. Bueno, hay dos. Uno es haciendo referencia a una cuestión homosexual, ya sabrán de qué palabra me refiero, y la otra que hace referencia a un animal, ¿no? Con cuernos. ¿Cuántas veces esas palabras se utilizan con la intención de ofender a alguien? Bueno, cuando Jesús dice aquí que no llames fato a tu hermano o necio, viene de ese contexto de ofensa y viene de la misma raíz que lleva a una persona a matar a alguien. De esa raíz del corazón es la misma intención. Entonces, las ofensas lleva la intención de un daño. Ya lo habíamos explicado en otra ocasión cuál es la diferencia entre difamación y calumnia. La difamación, que es de la misma raíz de dañar a alguien. Fíjate, las dos palabras vienen dañar a alguien. Difamación es dañar la reputación de alguien y calumnia es dañarlo judicialmente. Esto es que vaya a la cárcel, privarlo de su libertad de alguna manera. ¿Y de dónde viene esa intención de dañar? De la misma raíz que nació en Caín para matar a su hermano Abel. De un enojo desmedido, no controlado. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Y te das cuenta de qué está hablando aquí Pablo? Pablo parece que hizo un resumen de todo. De la misma raíz donde viene la ira y el enojo, viene la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, como pueden ser la difamación o la calumnia. Columna iba a decir, calumnia. Entonces dice, deténganse, no pequen en esto, dándole rienda suelta a su enojo. Inclusive, deténganse para que no ofendan a las personas, no las menosprecien, e inclusive les quieran decir cosas condenatorias. Y entonces viene la siguiente parte del verso 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y sabes qué es esto? Y a muchos no les va a gustar esto. Y os ha entendido mal esto. Dice, traigo mi ofrenda. Pero no es que tú tengas algo contra alguien. Porque si tú tuvieras algo contra alguien, usted es mucho más consciente de decir, no, estoy mal delante del Señor, ¿cómo voy a traer mi ofrenda? El Señor Jesús va más allá y dice, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, y a lo mejor ese algo que tiene alguien contra ti, tú no lo provocaste. Es que yo no hice nada, ¿por qué le voy a pedir perdón si yo no le hice nada? ¿Y sabes qué? No es que tú vayas a pedir perdón, es que tú vayas a dar perdón. Va de nuevo. No es que tú vayas a pedir perdón por algo que tú no hiciste. Es que tú vayas a otorgar perdón por algo que el otro tiene contra de ti. Voy a poner un ejemplo. Les decía de esto, ¿no? De a lo mejor tú hiciste algo algo correcto y el otro por hacerlo. Vamos al caso de Abel y Caín, mejor. Imagínense que Abel hubiera tenido la oportunidad de ir a presentar su ofrenda y antes de presentar su ofrenda diga, pero Caín está enojado conmigo porque yo ofrecí una mejor ofrenda y Dios se agradó de mi ofrenda y no de la de él. Que Abel haya dicho, espérenme, oye Caín, ven, vamos a platicar. Oye, yo sé que te enojaste porque tú crees que presenté algo mejor. Y sí lo presenté, pero no con la intención de dañarte. Pero no te preocupes, si estás enojado conmigo, yo te perdono.
Así que tranquilo, no tengo nada en contra tuya y tampoco espero que tú tengas nada en contra mía. De hecho, algo semejante fue lo que hizo realmente Abel cuando Dios sale a buscar a Caín y dice, ¿dónde está tu hermano? Ah, yo qué sé, yo no soy su niñera, ¿por qué lo tengo que cuidar? Dice, mira, su sangre clama por justicia. Uh-huh. O sea, su sangre me está diciendo, oye, me mató injustamente, yo no le hice nada. El problema no era de Abel, el problema era de Caín. Cuando tú sabes que alguien tiene algo en contra tuya, tenemos la responsabilidad de ir y arreglar el asunto, reconciliarnos. De hecho, el primer ministerio que dice la palabra que tenemos todos es el ministerio de la reconciliación. Mira, en Romanos 12, 17 y 19 dice, voy a leer desde 17 para entrar en contexto. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Ah, es que él me hizo, yo lo voy a hacer. No, no paguéis a nadie mal por mal, porque eso es como venganza. Procura lo bueno delante de todos hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ir y saber que alguien tiene algo en contra tuya, depende de ti estar bien con todos los hombres. Eso es, depende de ti que él sea alcanzado, que él sea restaurado y que él alcance perdón. Porque tú no sabes si él, a causa de un enojo que tiene contigo, que a lo mejor tú no hiciste nada, porque vamos a esto, si tú realmente sabes que hiciste algo, entonces tú tendrás que ir a pedir perdón. Oye, yo la regué. Y eso es un examen de conciencia que tú tienes que hacer. Esa parte de tu conciencia que te va a decir, no, espérame, eso sí lo hiciste con toda la intención de que lo viera para tú sentirte grande y a él menospreciarlo. Pero si es así, tú tienes que pedir perdón. Pero si no es así, entonces en tus manos está él, porque depende de ti, ir y hacer la paz con esa persona que te hizo algo. Pero es que él me hizo, bueno, ni siquiera te hizo nada. Es que él es el que está enojado, sí, pero ¿sabes el por qué está enojado? Se supone que tú eres el maduro, el que tiene templanza. Inclusive Pablo nos indica eso. Bueno, si tú te tienes que abstener de algo porque el que sabe ver en la fe, el débil en la fe, es para que no caiga, pues abstente. Abstente de tu orgullo y tu soberbia y ve y arregla las cosas con la otra persona. De hecho, Jesús en una de las bienaventuranzas anteriormente vimos que estamos llamados a ser pacificadores, y estos ser pacificadores tenemos una diferencia, no nos vamos a levantar de aquí hasta que los dos nos vayamos en paz. Eso es que dependa estar bien con todos de nuestra mano. Si nosotros hicimos un daño, hay que restaurarlo. Y esto demanda humildad. Y vuelvo a repetir, el que traiga la ofrenda, bueno, si vas a dar una ofrenda delante del Señor, y no estamos hablando del templo, es tu vida cristiana. Si tú estás llevando una vida en Cristo, el Espíritu te va a decir, aquí hay un pendiente, y tienes que arreglarlo. Él tiene algo contra de ti. Ay, Señor, pero yo no le hice nada, ¿yo por qué le voy a pedir perdón? No, es que no es que le vayas a pedir perdón. Tienes que reconciliarte con Él. ¿Cuántas veces esos enojos vienen nada más de un cable descompuesto? ¿No? Un teléfono descompuesto, perdón. Un chisme un chisme llevado a un nivel que no, o un comentario mal entendido. Que se arregla con, ay, yo no sabía que habías dicho eso. Ah, ¿no lo dijiste en ese sentido? Pues no. ¿Y por eso estabas enojado? Pues sí. No te preocupes. Malo entendido, para la siguiente vez hablemos. Ahora, y vamos a cerrar con esto. Mateo 5, 25, 26 dice, ponte de acuerdo, siguiendo con el texto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y fíjate a qué se está refiriendo esto. Eso no se está refiriendo
a una acción legal. Jesús lo que ejemplificó una acción legal, ¿no? ¿Qué te hace pensar aquí esto? Que a lo mejor le robó algo, que a lo mejor algún fraude, que a lo mejor... ¿Y sabes qué? A lo mejor aplica así, tal cual, pero vamos a llevarlo a algo más como el Señor lo está explicando. ¿Quién crees que es el juez? Al juez que se está refiriendo es Dios. Si tú tienes algo, fíjate, aquí ya es punto y aparte. Si tienes algún problema si alguien tiene un problema contigo, ve y arréglalo, ¿no? Y entonces ven y presenta tu ofrenda sin pendientes. Y punto y aparte, otra idea. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Y tu adversario quién es? A lo mejor con el que sí tienes algo tú en contra. Comúnmente los adversarios, para que haya un adversario tienen que haber dos. Dos que estén en confrontación. Cuando un equipo de fútbol juega contra otro, son sus adversarios. Uno tiene que ganar. Un ejército contra otro ejército. Son adversarios. Uno tiene que salir vencedor. Dice, si tienes algo con tu adversario, arréglalo pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿Cuál camino? En la vida. No sé que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Puedes ser echado en la cárcel injustamente? No. Aquí está haciendo referencia a que tú seguramente hiciste algo. Y dice, si sabes que hiciste algo, ponte a cuentas. Ve y pide perdón. Antes de que la otra persona, imagínate en la iglesia, ¿no? Entre hermanos en Cristo. Hay una disputa. Obviamente uno tiene la razón y otro no. Y se pónganse de acuerdo. Antes de que el otro lo lleve ante Dios y Dios diga, sí, lo que me está demandando mi hijo, este hijo es correcto porque el otro hizo algo incorrecto. ¿Crees que Dios te va a permitir que su justicia no se manifieste nomás porque también eres hijo? No. Va a hacer justicia. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es, y si tienes que pagar hasta el último es porque eres culpable. Algo hiciste que no es correcto. ¿Recuerdan cuando las dos mujeres fueron con Salomón como juez? El Señor, es que ella mató a mi hijo. No es cierto. Ella mató a su hijo. No, y ahí se están peleando, ¿no? Dijera alguien, como viejas verduleras, ¿no? Delante del rey, haciendo un borlote que el rey Salomón se levanta, a ver, están delante de mí, a ver, ahí va el juicio. ¿Qué hubiera ocurrido si en el camino se ponen de acuerdo y una a otra le hubiera dicho, oye, no, tienes razón, ¿no? Yo maté a mi hijo accidentalmente, ese es tu hijo. Va la mujer, la verdadera madre, expone el caso delante de Salomón. Salomón dice, cortan al hijo. Y la madre sale a relucir al decir, no, espérame, mejor hazlo a ella, pero no lo mates. ¿Cuáles fueron las palabras de Salomón? Ella, la verdadera madre, por la reacción que tuvo. El pasaje no lo dice, pero ¿te imaginas el pago de la otra mujer? ¿Cuál fue el pago de la otra mujer? Exhibición pública. Mira, es una mentirosa. No tuvo reparo en cambiar a los hijos y decir que era suyo. Después, mira, no tiene corazón. Si hay que matar a alguien, no tiene. A un bebé estaba dispuesta a matar a una persona. ¿Tú crees que la vida social y comunitaria de esa mujer fue como era antes? No, pagó el precio correspondiente. Mentirosa, asesina, y venía de esto, ¿no? De la intención de su corazón. Si estaba dispuesta a matar a un bebé, estaba dispuesta a calumniar, decir, no es cierto, es mi hijo y ella es la asesina. Imagínate que Salomón no hubiera tenido sabiduría y hubiera dicho, sí, es tu hijo. ¿Qué hubiera pasado con otra mujer?
Porque la mujer que mató a su hijo estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias con tal de quedarse con el niño. Y si eso implicaba que otra mujer por engaños fuera a la cárcel, que sería calumnia, lo iba a hacer de la misma raíz del corazón donde se cometen los asesinatos. Entonces, para cerrar esa enseñanza, controla tu enojo, desecha el enojo, decide no enojarte de las cosas. Cuando venga un enojo, respira profundo y alguien saca una recomendación, un pastor, di Yahweh o Adonai. Y al decir eso, es decir su nombre del Padre es, tú tienes el control. Me someto a ti. Cuida las consecuencias a los actos que hagas por estar enojado. Seguramente te han metido en problemas. Detente. Toma la experiencia que ya viviste para decir, si eres fácil de enojarte, fácilmente puedes cometer un pecado y a veces hasta un pecado que transgreda tu propia libertad. ¿Qué pasó con Caín? Si sabes que alguien tiene algo contra ti, no permitas que el enojo de esa persona lo lleve a pecar, porque también esa es la parte de que vayas a reconciliarte. ¿Para qué te expones a que él siga enojado y en su inmadurez cometa una tontería contra tu persona? Dios se agrada que seamos pacificadores. Ir a arreglar las cosas es poner paz. A lo mejor puedes decir, ay, ¿cómo yo voy a ir? Pues muy sencillo. Si no hiciste nada, no tendrías por qué tener algún problema. Si no hiciste nada, el problema que tienes es de ego, a lo mejor, o de soberbia. Pero es llegar con las personas como les dije, oye, estás enojada conmigo por esto. Tú estás enojada, yo no. Tú me estás procurando mal, yo no. Te perdono, tranquilo. No hay tema. No tenemos por qué llevar esto a más. Y lo último es, si sabes que hiciste algo, no te esperes a arreglar el asunto. Porque nosotros hemos estado en las dos partes, donde alguien nos ofendió y donde alguien está ofendido con nosotros. Y somos bien dispuestos a que, si me hicieron, que vengan a pedirme perdón. Pero si no fue así, pero sabes que alguien está molesto, acércate. Y voy a cerrar con esto. De un tiempo para acá, yo lo he aplicado en mi vida, espero que te sirva esto. El Señor me llevó a arreglar, me hizo un recuento, me dijo, oye, tienes que arreglar asuntos con esas personas. Y fui a arreglar el asunto de lo que estuvo en mi parte. Hoy, y lo platicaba en la semana con alguien, si el Señor me llama a su presencia, yo me puedo ir tranquilo porque el Señor, si ve mi listado, va a decir, pendientes con alguien, con nadie. Puedo morir en paz o partir con el Señor en paz. ¿Tú podrías hacerlo hoy así? Antes de dormirte, reflexiónalo. ¿Tienes pendientes con alguien? ¿O sabes que alguien tiene algo en contra tuya y lo estás dejando así de que él es el que está enojado, él es el que piensa? ¿Qué estás esperando para arreglarlo? ¿O necesitas que el ángel del Señor venga, el Espíritu Santo se te presente y te diga, ve y arréglalo? No esperes en arreglar esto y estar bien delante del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, tan amoroso que quieres nuestro bien, quieres nuestro bienestar, quieres que caminemos en bendición y que seamos prosperados en todas las cosas. Padre, ayúdanos cuando tenemos pendientes o cosas sin resolver con personas. Señor, no permitas que el enojo ni la ira tomen control de nosotros, sino que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude nos enseña y aprendamos nosotros a controlar nuestras emociones, no darles rienda suelta.
Y Señor, si alguien tiene algo en contra de nosotros, Señor, danos la sabiduría, la inteligencia y la humildad de ir y arreglar el asunto. Señor, guarda nuestro corazón, nuestras intenciones perversas. Límpianos, Señor, de ello en nuestros corazones. Y que no haya ninguna raíz, Señor, ni se genere ninguna raíz por la ira o por el enojo, Señor, que nos lleve a cometer cosas indebidas. Guárdanos, Señor, para tener una conciencia tranquila delante de ti y con nosotros mismos. Guíanos a ser pacificadores y a estar en reconciliación, crear reconciliación con las personas, humanamente y contigo. Señor, ayúdanos a crecer contigo y en ti día tras día. Y Señor, que podamos manifestar que somos hijos tuyos en todas las cosas y principalmente en nuestras relaciones personales. A ti será la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén.